Y precisamente pues hacía ejercicio, ¿no? Era parte de la rutina diaria de nosotros con los bebés. Y un día estaba yo nadando, Renata estaba llorando, me dice mi entrenador, oye, yo creo que quiere comer. Y entonces me voy y me seco rápidamente para poderla amamantar y me tocó una bolita debajo de mi seno. Lo que me haya dicho me hizo entender que él no era la persona con la que yo quería seguirme atendiendo, porque para mí fue una negligencia. ¿Qué pasó después de la cirugía? ¿Qué te dijeron? ¿Hay que darte quimio? ¿Hay que radiarte? Exacto. ¿Qué Después, más te dijeron? o sea, lo que me estás diciendo, perdón, es que hubiera podido no perder la mama. Probablemente. Probablemente, ¿no? Yo no pude usar peluca, me sentía como la usurpadora. No me acomodaban, sudaba. Paliacates, gorritas. Paliacates y gorritas, y pues mi vida era muy entretenida por los chavos, ¿no? O sea, me acuerdo un día me estaba yo bañando y se coló Santi, ¿no? Y entonces me dice, mami, no tienes una boobie. Y yo, chispas, no, Fer, no, perdón, ¿no? Y entonces ya sabes, me pongo una toalla, me agacho y le digo, mi amor, ¿te acuerdas que mami está enferma? Sí. Pues a mami le quitaron una boobie. ¿Y va a regresar? Y yo, qué buena pregunta, ¿no? Dije, no sé, Santi, pero acuérdate que por eso mami no puede jugar contigo, ¿no? Y Renata, cada vez que la veía en algún lado, se la llevaba, así ella se la ponía a sus muñecas, a veces ella me iba y Renata, ¿dónde está mi boobie? Claro, o sea, para Renata era un juguete. Ella tenía una carriolita y la ponían con sus bebés, ha de haber dicho, pues se ve bonita, ¿no? Acababa yo la quimio, la acabé en febrero, corrí mi primer maratón en Nueva York. Y entonces conocí a una persona y empezamos juntas un camino para ayudar a muchas mujeres mexicanas. Fue una fundación que fue muy bien recibida precisamente porque las dos éramos mujeres jóvenes y había como mucho por hacer, ¿no? Factores de riesgo incluso, ¿no? Tú te sabes una lista de factores de riesgo y dices, bueno, ni siquiera llegó a que si no se embarazó antes de los 30 años, no tuvo 30 años. Te estoy hablando que entonces Renata tenía 6, 7 meses, entonces gateaba por toda la casa, Santiago tenía cerca de 2 añitos, para allá iba, entonces imagínate, o sea, era esto una fiesta, ¿no? Y hay muchos cambios en todo. Y yo quería atender a mis hijos. Mi mamá a veces me decía, gorda, pero aquí estoy, yo te puedo ayudar. Y un día me volteé y le dije, es que si tú me ayudas, yo me voy a morir. O sea, yo necesito... Nuevamente nos encontramos aquí realizando uno de nuestros capítulos de charla con pacientes. Y siempre tuve las ganas y es para mí un gran honor que esté conmigo Berta Aguilar, a quien admiro. Ella es mi héroe, es alguien en quien siempre he confiado y que tiene una gran historia. Una historia de vida, un diagnóstico en una edad muy joven, una experiencia de vida impresionante, una aportación a el apoyo a personas con la enfermedad. Y quiero que nos platique el antes, el durante y el después, el hoy. ¿Qué es de Berta hoy día? Oye, pues antes que nada te quiero agradecer esas palabras, Ernesto, qué barbaridad, muchas gracias. Tú sabes que es mutuo, el que nos hayamos conocido para mí pues fue casualidad cuando abriste esa clínica, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfecto. Ahí tuve el honor de conocerte a ti, a tu familia, a tu mamá, y luego la vida nos juntó y son muchos años, ¿no? Pues trabajando a favor de las pacientes con cáncer de mama. Cuéntanos, ¿quién era Berta antes de tener cáncer de mama? ¿Cómo era tu vida, tu día a día? ¿Qué hacías? Pues mira, yo soy una mujer feliz, pero yo creo que en ese momento estaba como plenamente realizada, pues acababa de ser por segunda vez mamá. Nació Santiago, mi hijo, y luego viene Renata, y yo era una mujer que me dediqué a cuidar a mis hijos por decisión propia. Cuando me embaracé y estaba trabajando, pero cuando me dieron aquella criatura, yo dije, yo no puedo regresar o no quiero regresar a trabajar porque quiero no perderme ningún momento de este chamaquito que es Santiago, ¿no? Y en eso la vida va, ¿no? De que mi día a día pues era estar con ellos, verlos crecer, ir al club. Nace la gorda, que es Renata, mi hija, y bueno, nace la niña en mis ojos, ¿no? Yo estaba feliz. Y precisamente pues hacía ejercicio, ¿no? Era parte de la rutina diaria de nosotros con los bebés. Y un día estaba yo nadando, Renata estaba llorando, me dice mi entrenador, oye, yo creo que quiere comer. Y entonces me voy y me seco rápidamente para poderla amamantar y me tocó una bolita debajo de mi seno.
Dije, chispas, ¿no? Y la gorda lloraba y lloraba. Y yo decía, qué raro. Y entonces yo tocándome la bolita, ¿no? Y entonces pues me la cambié de lado. Era una bebé muy sana, rozagante y feliz. Se quedó como muy contentita comiendo. Pero esa tarde yo llegué a mi casa y dije, qué raro. Y esa bolita, Ernesto, yo, se hace cuenta del tamaño de lo que precisamente traigo, que es un arete. Pues dije, yo la voy a apachurrar. Así como que trataba de pescarla. Pues no la pescaba yo. Y sí me asusté. ¿Ya te había causado ansiedad? ¿Ya te había preocupado? No, en ese momento sí dije como que qué raro, ¿no? Dije, ¿será un grano? ¿Qué será? O algo Entonces de la ahí andaba lactancia. yo necia, ¿no? De la lactancia o qué será. Y sí me llamó un poco la atención que Renata no quisiera comer. Y le hablé a mi ginecólogo, un ginecólogo súper reconocido, un ginecólogo que me conoció pues desde que me recomendó las pastillas anticonceptivas, me dijo el sexo, el día que iban a nacer mis hijos, todo. Lo que nunca me preguntó fue mis antecedentes familiares, que hoy sé que fue uno de los problemas más grandes. Lo que el doctor nunca hizo en estos 18 meses de embarazo, pues fueron muy seguidos, se llevan ellos 18 meses, pero durante los 2 embarazos nunca me revisó las mamas. O sea, no solo no me preguntó mis antecedentes y me dio anticonceptivos, nunca me palpó lo que hoy sabemos que es la exploración clínica. Entonces le hablo y le digo eso y me dice, no, verdad, pues por teléfono no puedo, venme a ver. Y en el momento en que por primera vez me palpa la mama, veo que una cara como de qué barbaridad, y de ahí me pasan con otro señor, que hoy sé que es un oncólogo, y ya era yo ahí como, ¿qué pasa? Y así en 1, 2, 3 me hacen una biopsia que no me dijeron ni agua va, que me dolió, como lo que no te puedes imaginar. Sin anestesia. Sin anestesia, sin nada. O sea, yo vi la jeringa y yo decía, perdón, les molesta un poquito. Siendo yo una mujer además muy positiva, pues no entendía ni un carambas. Y de ahí me dice, tienes que hacerte una mastografía. ¿Una qué? Una mastografía. Pues ahí voy yo con mi mamá, cuertito mini, igual salgo, que si posición A, que si posición B, retírese, vuelva a salir, vuelva a retirar, o sea, ya qué pasa, ¿no? Y bueno, unos días después no le gustó y me dijo, ya ni me acuerdo, esto que ya fueron muchos años, pero bueno, lo que me haya dicho me hizo entender que él no era la persona con la que yo quería seguirme atendiendo, porque para mí fue una negligencia. Y pues mis papás conocían gente, ¿no? Un cirujano muy reconocido, una persona en la que confiábamos plenamente, porque en aquel entonces no tenía el gusto yo de conocerte, ni a ningún oncólogo, pero sí tomamos una segunda opinión y yo decidí que se cortaba ese lazo con ese ginecólogo que por años había yo visto y empezábamos este nuevo camino con alguien más. Y esa persona me opera y me hace una cuadrantectomía, que tampoco entendía yo mucho, pero fíjate, era yo tan positiva que en lo que me daban los resultados, yo llegaba al club y caminaba y medio que trotaba, un poquito molesta, pero yo decía, yo sigo viviendo, ¿no? Porque ahí todavía, pues, digamos que todo era fiesta. Pero ya tenías la conciencia de que se trataba de un cáncer. No, hombre, no, ahí todavía no, porque era mastografía, cambio de doctor. Y el informe de la mastografía no decía sospechoso de. No, y si decía ni entendí, porque yo digo, ya sabemos, Virats 1, 2, no, en ese entonces yo me acuerdo que entonces yo lo único que hice fue cambiar de doctor. Dije, yo fui como muy agredida, el picotón, ¿no? Como la cara, y que habría que hacer más estudios, y entonces yo dije, me voy con otra persona. Probablemente sí me lo mencionó, y entonces me espanté y cambié de doctor. Okay. En el momento en el que cambio, me hacen la cuadrantectomía, llegan los resultados de patología, que yo me acuerdo mucho de que, como este doctor era conocido de mis papás, que mis papás iban a venir con nosotros a la consulta. Entonces veníamos Fernando y mis papás. Y yo me acuerdo que yo veía a mis papás y decía como que, ay, mi mamá ya se hubiera podido arreglar un poquito más, ¿no? Como que sus ojitos así todos chiquitos. O sea, te estaban preocupando cosas que no venían aquí. Sí, ¿no? Y Fernando así en una junta y yo sé que, no, y como raro, ¿no? Entonces me acuerdo que yo llego y me siento en la oficina del doctor. Le digo, órale, doctor, que los bebés, que no sé qué, ¿no? Y se voltea y me dice, Berta, tienes cáncer. ¿Así? O sea, así. Sí, porque yo lo estaba presionando, ¿no? Yo ya tenía prisa. Yo vivía así, ¿no? Ya me tengo que ir. Y cuando me dijo eso, le dije, ¿qué? Me dijo, Berta, tienes cáncer de mama. Y entonces ahí sí me cayó un balde de agua fría. Volteé a ver a mi mamá, que por supuesto estaba destrozada. Como eran amigos, él ya le había hablado a mis papás para decirles el diagnóstico. A Fernando no, porque Fernando, te digo que estaba muy ocupado en sus juntas. Y Fernando se quedó así, ¿no? Petrificado.
claro, en ese momento sí me cae el 20, que la hermana de mi mamá, mi tía Betty, había muerto muy joven, hoy sé que a los 39 años, de cáncer de mama. Y en ese momento también me cae el recuerdo que mi prima Leti, hija de esa tía, se había muerto a los 30. Entonces, claro que yo me agarré y dije, ¿qué? Cáncer de mama. Y mi otro pensamiento que nunca se me va a olvidar fue voltear a ver a Fernando, que perdió a su mamá en un accidente muy, muy triste, a su madre, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué soy, no? O sea, este hombre perdió a su mamá y la verdad yo sí pensé que me iba a morir, ¿eh? Y apenas me acaban de decir eso. Entonces me empezó a contar una serie de cosas y yo le dije, dime qué tan mal estoy, ¿no? Pues no sé, habría que ver. Y pues no era bueno el pronóstico. Entonces del cachito que me quitaron, pues me tuvieron que quitar toda la mama. Y eso nunca me preocupó, ¿sabes? Es molesto, es doloroso, es fastidioso. Y sí me acuerdo que cuando llegó, porque estuve como dormida al día siguiente, cuando me dijo, te voy a destapar para hacerte la curación, han pasado muchísimos años y nunca se me va a olvidar, ¿no? Digo, lo que no hemos dicho es que yo tenía 30 años, ¿no? Entonces, sí, fue un shock, ¿no? Porque te quitan eso y ves tu piel engrapada, así, chispas. Y entonces yo sí dije, ay, qué agresivo. Y luego te ponen estos canalitos y te mandan a tu casa, ¿no? Sí. Y pues empieza un camino. Ok. Y en ese momento, bueno, las cosas se hacían un poco distintas a cómo se hacen hoy. Sí. La secuencia de los tratamientos es diferente. Se sabe mucho sobre la biología de los tumores. En ese momento, ¿no? Yo me acuerdo que yo a ti te preguntaba qué tipo de cáncer tuviste y nunca me pudiste decir. No. Y que lo dedujimos por el tipo de quimioterapias que te dieron. Exacto. Y por la herencia que tienes y por la situación familiar. Y lo más probable, porque no lo tengo por escrito ni por certeza, es que tuviste un cáncer triple negativo, que hoy en día se hubiera tratado con quimioterapia inicial, que hoy en día reciben inmunoterapia, que se curan estos casos, como el tuyo se curó en una secuencia diferente. Yeah. Entonces, ¿qué pasó después de la cirugía? ¿Qué te dijeron? ¿Hay que darte quimio? ¿Hay que radiarte? Exacto. ¿Qué después, más te dijeron? O sea, lo que me estás diciendo, perdón, es que hubiera podido no perder la mama. Probablemente. Probablemente. Bueno, ahora sí hacemos las cosas un poco diferente o mucho diferente. Estos tumores desaparecen a nuestros ojos porque reciben un tratamiento que es altamente eficaz. Y de los cánceres de mama, estos son curables. Son curables porque después de 2 años no hay evidencia de enfermedad y después ya no regresa. Entonces estamos en un muy buen momento. Mira. A ti te fue muy bien porque se hicieron bien las cosas como se hacían en ese momento. Entonces, claro. Si tú me preguntas, perder la mama ha sido muy difícil y fue doloroso, sobre todo siendo una mujer joven, ¿no? Cuando te dicen, estás en la mejor etapa de tu vida, dices, pues chispas, ¿cómo ves que no? O sea, me quitaron una mama que además, pues tú sabes, siempre lo he dicho, es una parte bien importante, ¿no? Y en México... El logotipo de la mujer. De todo, ¿no? Es como tu feminidad y demás, ¿no? Entonces... Pues cuando ya me quitan la mama completa y viene la recuperación y me dicen que tengo que empezar con quimioterapia, a chispas, ¿no? O sea, yo lo que recuerdo es que el cáncer es muy agresivo contra tu autoestima, contra tu persona, porque te dan, es una noticia, pero luego viene la otra, entonces empiezan las quimios, ¿no? Y dices, ¿qué me va a pasar? O sea, yo, una mujer que practicaba ejercicio, delgada, ¿no? Que la verdad no tomo pues, medicamentos, yo decía, ¿qué es esto? Y me decían, pues va a ser un malestar fuerte. Yo le tenía terror. Me acuerdo que ese el primer día decía, espérenme tantito, ¿no? Como que me daba miedo. ¿Cuál era tu terror mayor? ¿Qué era sentir dolor. Tener dolor constante, ¿sabes? Que la quimioterapia fuera un dolor bárbaro. Se supone, y hay estudios que lo afirman, que la pérdida de cabello es el síntoma o es el signo al que más miedo le tienen las personas. ¿Es cierto? ¿O tú yo mira, la mejor, a mí la vanidad en ese momento todo lo empecé a ver de otra manera, ¿sabes? Porque... verte sin un seno es bien fuerte, ¿no? O sea, quizá esa parte, ¿no? Cuando ya llegué a mi casa y dije, chispas, esto no es una broma, o sea, tengo una así, pero la otra no, ¿qué es esto? ¿Nunca se te ofreció una reconstrucción? En ese momento, me acuerdo que se lo mencioné al doctor y me dijo, Berta, estamos hablando de tu vida, y en ese momento ni se me volvió a ocurrir. Okay. O sea, nunca más volví a sacar el tema porque yo de verdad me aferré a la vida como quien... O sea, sí, de yo me voy a agarrar porque tengo estos 2 chiquitos y porque quiero vivir. No digo, porque aquí también hay... En todos estos años de pronto te encuentras gente que dice, es que no luchó. No, creo que luchan. O sea, tú y yo hemos visto grandes mujeres que se mueren. Entonces, solo nada más
no decir que es porque yo luché más o menos, ¿no? Yo creo que, o lo que a mí me enseñó el cáncer es que hay un destino, ¿no? Entonces no hagamos menos a las que se murieron porque de verdad también lucharon. No, bueno, y conocemos a muchas seguramente, personas es lo que te digo. Que compartieron con los dos y que le echaron todas las ganas, que esa es una de las palabras. No, la peor frase es échale ganas, ¿no? Échale ganas, sí, mija. Sí, ¿De qué se trata echarle ganas, no? Bueno, afrontar la enfermedad, seguir las indicaciones, hacer todo lo que te digan. Y si lo hiciste, terminaste, durante el tratamiento, tu vida cambió en esos momentos. Muchísimo. ¿Dejaste de hacer tu vida o qué hacías? Pues entonces viene la primera quimio y dije, ay, mira, no me fue tan mal. Ay, mira, no vomité. Yo, ay, súper, ¿no? Viene la segunda, nadie me dijo que era acumulativa. Entonces, pues vas aprendiendo sobre el camino. ¿Te pusieron un catéter? Me pusieron un catéter. Okay. Esto es otro tema. De veras era otro tratamiento, otro México, ¿no? Me daban una parte en el hospital y la otra me la llevaba conectada 4 días, Ernesto. Sí. Era una... Impulsores. No, era una cosa terrible. Y te estoy hablando que entonces Renata tenía 6, 7 meses, entonces gateaba por toda la casa. Santiago tenía cerca de 2 añitos, para allá iba. Entonces, imagínate, o sea, era esto una fiesta, ¿no? Y hay muchos cambios en todo. Y yo quería atender a mis hijos. Mi mamá a veces me decía, gorda, pero aquí estoy, yo te puedo ayudar. Y un día me volteé y le dije, es que si tú me ayudas, yo me voy a morir. O sea, yo necesito bañarlos, porque si no los baño, me voy a morir, ¿no? Porque todos los mensajes que te mandan es, ay, no salgas, ay, cuidado, ay, no tienes defensas. Y tan obediente era yo que estaba sentada con la Renata y el Santi estaba empezando a ir al kinder, y sí me llegó este pensamiento de, me voy a morir. Pero me voy a morir porque me dijeron que no podía hacer nada, que no podía comer no sé qué, que no podía salir porque no sé cuánto. Y entonces yo dije, yo voy a regresar a nadar, yo solita, de mi persona, dije yo, porque ahí me detecté el cáncer, ¿no? Entonces le hablé a mi papá, que en paz descansé, y le dije, pa, nos vemos mañana en la alberca, ¿me ayudas? No, gorda, ¿cómo crees? Tu mamá, Fernando, me van a matar. No, no te van a matar. Entonces ya ves que para nadar usas estas gorras, pues entonces no se veía que no tenía pelo, y estas batas que te dan, ¿no? Entonces llegaba yo y mi papá, un encanto, me puse los gogles, Ernesto, en el momento en el que despegué, o sea, mi entrenador, que pues obviamente se enteró de todo, no dijo ni esta boca es mía. Con su permiso me quité la prótesis porque dije yo no estoy como para estarlas perdiendo en la alberca. Entonces, ay, Enrique, me la cuide, por favor. Y mi papá estaba ahí cerca. No conté con que el brazo, que todavía estaba muy lastimado, al hacer esto, ya sabes que te duele. Entonces los gogles se me dieron de agua. Un paréntesis, te quitaron todos los ganglios. ¿Cuántos ganglios te quitaron? Pues una pieza de 30 y cachitos. Es algo que ha cambiado también muchísimo. Sí, 30 y tantos. La disección axilar cada vez es más limitada y es algo que ha avanzado muchísimo, ¿no? Fíjate. Y por eso ahora, no había ganglios cuando hay ganglios, no se opera. Se da tratamiento médico esperando una respuesta para evitar precisamente las consecuencias de una disección axilar, pero a ti no te ha afectado tanto, no has tenido no, afortunadamente el linfedema y esas cosas no. Pérdida de la sensibilidad en el brazo. No, de la sensibilidad sí. Este brazo no me gusta que me lo toquen porque lo siento como dormido, o más bien no lo siento, y si me pongo desodorante, que ya me dijeron que podría no ponerme, a mí me gusta, pero tengo que voltear a ver que me lo haya puesto. Es como una cosa que digo, no, yo sí quiero desodorante en mis 2 axilitas. Ajá. Y entonces nadar fue eso, ¿no? Se me llenaron los gogles de agua, pero en ese momento supe que yo iba a vivir, o sea, que quería vivir contra viento y marea. No siempre se pudo, hubo muchos días muy malos, vinieron los muchos vómitos, los muchos malestares. Entendí que la quimio, afortunadamente, no es un dolor como al que yo le tenía miedo, que fuera un dolor constante, ¿sabes? Como, no sé, como te tapan una muela que, ya sabes, que doliera todo el tiempo, un dolor muy fuerte, constante. No. Yo lo viví como un malestar continuo terrible, porque eso sí no tiene nada de bonito. ¿Había días mejores que otros? Había días mejores que otros. Había días bastante buenos, que era yo una mamá muy activa, y algunos que no me podía parar de la cama. ¿Cuántos ciclos te dieron? ¿Cuántas 8. dosis? Iban a ser 9, pero no aguanté, porque ya la siguiente, cuando ya no era la driblastina esta preciosa, que las primeras 4 sesiones bajé tanto de peso que yo llegué alguna vez y me dijeron, no pesas lo suficiente, vete a comer a tu casa. Creo que acababan de abrir esto de las donas, que llegaron nuevas, y yo a comer donas. Pues, no, todo te da asco, tú hueles a metal. ¿A medicamento? A metal. Ajá. A metal. ¿Te sabe la comida vas al baño, haces pipí, y es como, dije, ¿qué es esto? Como monedas, te dan un plátano y te sabe otra cosa, y muchas cosas no te gustan. ¿Y eso te duró después?
Todo esos el tratamiento efectos y un poco después, sí. después. ¿Al cuánto Sí. tiempo recuperaste tus gustos? Pues como a los 2 años, yo creo. Sí, tarda. Ajá. Entonces, pues ¿Y de es la como... cuestión cognitiva tuviste algún efecto? O sea, como que perdiste memoria. Sí, Este, fíjate, y ahora yo no quiero hablar de eso, pero... hay personas que incluso llegan a tener efectos muy, muy severos, lo que se llama un cerebro de quimioterapia, un Quimiobrain, brain. ajá. Exacto. Bueno, Yo pues conocí persona que perdió el habla. tanto así. No la recuperó. Ya. Una cosa terrible, ¿no? De verdad, yo admiro mucho a la gente que pasa por estos tratamientos y que Sí. lo supera y que sale adelante, Es ¿no? que el tema del cáncer con todo esto, porque quizá, o sea, un cáncer donde a lo mejor solo recibes un tratamiento más suave, ok, que no hay pérdida del cabello, que fue lo que seguía, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos con la Berta, que ya no tiene una boobie, pero que encima vomita todo el día, pero y entonces, ay, Fer, se me está cayendo el pelo, ¿no? Pero o sea, madejas, ¿no? En la almohada, en la cocina, ¿Y él un cómo día la en el tomó? baño. ¿Él cómo No, tomó? el Fer Porque es un campeón. nos los hemos saltado un poco. No, el Fer Desde fue un el campeón, principio un héroe, dijiste, un héroe. Pues cuando recibió la noticia se choqueó. Se pero choqueó ¿qué pasó? El apoyo. ¿Sabes qué hizo? Nos fuimos a cenar al Suntory, pedimos unas bebidas, ¿no? Y le dijo a mis papás, vamos con todo. O sea, es un hombre que yo admiro mucho, es uno después de mi papá, yo creo que es mi siguiente héroe. Fer. No, siempre, porque estuvo ahí muy presente. Con lo del pelo, así de, vamos, órale, pues que te voy a rasurar, ¿no? Y entonces sentada en la tina, yo, o sea, porque pues sí, la verdad estaba yo muy espantada, ¿no? Yo en ese entonces, ¿qué Instagram? ¿Ni qué me voy a grabar? No, yo no estoy para grabar, ni estoy con unos niños muy chiquitos, yo no pude leer nada, Ernesto, no conocía a nadie joven. ¿Y buscaste apoyo en algún lado? Sí, busqué apoyo en un lugar. ¿Y alguien se te acercó y te dijo, oye, existe esto, hay esto? Sí, en el vamos hospital acá? me fueron a visitar unas señoras que yo no mandé llamar, que alguien me hizo favor de mandar llamar, que les agradecí, pero no tanto. Yo hoy respeto que el paciente no estamos de fiesta, no tuvimos un bebé, fue mucho más gente a verme después de la mastectomía que cuando nacieron mis hijos. O sea, el pasillo del hospital estaba lleno de flores. Llegó una esposa de un ejecutivo de donde trabajaba Fernando y que decía, no se viene a visitar a la gente, por favor. Entonces, después tuve que pedir a mis papás que no, o sea, solo las personas más cercanas y a veces ni eso. Estaba yo en un dolor profundo, ¿no? Porque sin ganas de ver a nadie. No, sin ganas de nada y con un miedo espantoso, ¿no? Menos. Y claro que entonces empecé a pensar en Leti, mi prima. Leti, mi prima, se murió cuando yo estaba embarazada de Renata. Entonces había pasado muy poco tiempo, porque Leti, mi prima, que en paz descanse, estaría por cumplir 60 años, yo tengo 58. ¿Sabes? O sea, era mi comadrita. Entonces ya no estaba tan padre decir que aquí todas las de la familia nos vamos, o cómo es, ¿no? Para que encima tuviera yo a toda la gente haciendo esto, ¿no? La pérdida del cabello, Fernando entonces me rapa y de aquí soy, ¿no? Yo no pude usar peluca, me sentía como la usurpadora, no me acomodaban, sudaba. Paliacates, gorritas, paliacates y gorritas, y pues mi vida era muy entretenida por los chavos, ¿no? O sea, me acuerdo un día me estaba yo bañando y se coló Santi, ¿no? Y entonces me dice, mami, no tienes una boobie. Y yo, chispas, no, Fer, no, perdón, ¿no? Y entonces ya sabes, me pongo una toalla, me agacho y le digo, mi amor, ¿te acuerdas que mami está enferma? Sí. Pues a mami le quitaron una boobie. ¿Y va a regresar? Y yo, qué buena pregunta, ¿no? Dije, no sé, Santi, pero acuérdate que por eso mami no puede jugar contigo, ¿no? Y Renata, cada vez que la veía en algún lado, se la llevaba, así ella se la ponía a sus muñecas, a veces ella me iba y Renata, ¿dónde está mi boobie? Claro, o sea, para Renata era un juguete. Ella tenía una carriolita y la ponían con sus bebés, ha de haber dicho, pues se ve bonita, ¿no? Y tenía partes muy chistosas porque Renata llegaba y le decía a la gente, ¿tú tienes una boobie o dos? Porque mami solo tiene una. No, sí. ¿En serio? Y cuando fueron al turibús en el colegio y pasaron por la Diana Cazadora, ella, es que era una así chiquitita, la Tatiana Cazadora, Miss tiene 2 boobies, mamá tiene una. O sea, ellos lo gritaban. Y la gente, tú sabes que en ese entonces, además tan joven, te veía como que, ¿cuál será? Yo les decía, sí. Lo que quieras que adivinas cuál, ¿no? O sea, vamos a quitarle la seriedad a este momento, porque la gente, así duro y dale viéndote, ¿no? Nunca me reconstruí, tú lo sabes, nunca me reconstruí, y el que adivina se gana un premio, ¿no? O sea, nunca me reconstruí. Hasta el día de hoy, ¿no? Porque también eso pasa, que cuando el doctor 2 años después me dice, ya te puedes reconstruir, no, a ver, te voy a contar. Yo no vuelvo a un hospital, a menos que sea, pues,
por higiene, ¿no? O sea, el dentista, sí, el es un tema que ginecólogo. hemos platicado muchas veces, que yo Nunca me sí hace. te insistí muchas veces en hacerlo y traté de que... Sí, es cierto. Sí, ¿te acuerdas, no? Que Sí, decía, claro. oye, estás joven Ay, y sí, es sigues estando cierto. joven, Sí. pero en ese momento estabas muy joven, eres una persona que tuvo una enfermedad que no te Sí, es tocaba cierto. tener, que te tocaba estar haciendo otras cosas y que pues existe el recurso, pero es algo bien importante que no tenemos que obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Y esto es un tema bien delicado y hoy me pasó y ayer me pasa, todos los días es la rutina y yo he aprendido a no forzar a nadie, Ay, qué bueno, a tratar de sí. conservar la mayor cantidad de mamas que se pueda. Sí. Hoy existen recursos para hacerlo, evitarles la pérdida. Existen indicaciones muy específicas para hacer una mastectomía, como es que el tumor esté en muchos lugares de la mama y no sean candidatas a. Incluso esos, hoy en día, pues se pueden hacer cosas mucho más discretas, ¿no? Digamos sí, que así, una mastectomía. conservación de la piel, terrible, conservación sí. del pezón de la areola, etcétera, etcétera. Cambio de rutina, cambio de tratamiento. ¿Qué pasó después? ¿Terminaste la quimioterapia? ¿Hubo radiación? No, radiación no, ya rehabilitación, no. tuviste. Rehabilitación, no. No, pues yo aprendí a vivir la vida como Dios me da a entender. Ajá. La natación me costaba, Ernesto, porque el tema ya, digo, esos primeros días estaba chistoso, pero ya luego en el día a día ir a nadar, ya además no me representaba una concentración. Entonces, no me lo vas a creer, pero Fernando corría maratones y yo era la porrista y de bravo, kilómetro 21, 22. Y dije, yo voy a correr, pero nunca había corrido. Entonces agarré unos tenis y dije, pues ahora voy a correr. Híjole, me cansaba muchísimo, pero de verdad muchísimo. Porque pues imagínate, después de la quimio. Acababa yo la quimio, la acabé en febrero, corrí mi primer maratón en Nueva York en, no sé si sea octubre o noviembre, de ese año. De ese mismo con año. lágrimas. ¿Cuál fue tu tiempo? No, 4 horas 25. Pero bien, ¿no? No, hay gente que hace eso sin cáncer. Te lo juro. Luego mi mejor tiempo fue 3:48. Wow. Seguí corriendo. Entonces, correr se volvió en esa esperanza de vida, fue mi sanación total. Hice los primeros 3, quizás 5 kilómetros. Mi primera carrera de 10, yo dije, wow, mi primer maratón. Y pues con eso también con Fernando pues, convivimos mucho, pero sobre todo, yo siempre he dicho, hay que buscar algo que te vuelva a anclar a la vida y qué mejor que estar al aire libre, ¿no? Que entonces encima pues ves el lago de Chapultepec o a donde sea que vayas a correr a Locotal y respiras y ves 1000 cosas y oyes y estás contigo. Eso fue de verdad un parteaguas en mi recuperación. De ahí a lo que después fue parte esencial de tu vida, el servicio, el apoyo a pacientes. ¿Cómo llegaste ahí? Mira, yo siempre que me pasó esto, dije, yo necesito ayudar. Esto se tiene que acabar, en mi familia por lo menos. O sea, este susto que yo viví no puede volver a suceder. Cuando yo busqué ayuda en ese momento, había una organización que en ese entonces, pues yo creo que tenían la edad que hoy tengo, ¿no? Porque tú ves ahorita una chava de 30 años con una señora de 60 y pues como mis hijos dirán, ¿qué es eso? Una señora, ¿no? No hubo esa empatía que yo necesité en su momento porque eran señoras mayores. No lo hago menos, simplemente no conecté, porque yo, al haberlo tenido tan joven, normalmente puedo conectar porque puedo hablar con una persona joven o con una señora mayor, o al menos así lo hice por más de 2 décadas que dediqué mi vida a apoyar pacientes, ¿no? Entonces, era una necesidad mía el tener, yo siempre dije un hotline, un teléfono en donde pudieras hablar y decir, me acaban de diagnosticar, díganme algo, ¿no? Una esperanza de vida, algo, o tú cómo le hiciste. Hoy sé que cada camino es diferente y entonces conocí a una persona y empezamos juntas un camino para ayudar a muchas mujeres mexicanas. Fue una fundación que fue muy bien recibida precisamente porque las dos éramos mujeres jóvenes y había como mucho por hacer, ¿no? Sí, y mucho por hacer, ¿sabes? Porque era un México en donde poco se hablaba, ¿no? O sea, como que tener cáncer, y todavía hoy tú lo has de ver, ¿no? Hay gente que tiene otro tipo de cáncer y no lo quiere hablar, es como un secreto. Y a mí me parecía en ese momento que había que decirlo. Una de las cosas que más me llamó la atención es, si yo hice mi chamba, que fue ir con un ginecólogo para no quedar embarazada cuando no quería, y después ya quería tener mis hijos, ¿por qué él no hizo la suya? O sea, él era el ginecólogo que tenía que haber estudiado la mama y por lo menos haberme dado una, sí, ¿no? Y preguntado. De las mujeres, sí. ¿Sabes? O sea, yo ¿por qué iba? O sea, tenía 30 años, Ernesto, ¿por qué iba a ir a ver un oncólogo? Entonces,
a mí me pareció que en ese momento se necesitaba empujar fuerte a crear una conciencia que, por supuesto, hoy quiero creer que mucha de la gente que nos escucha conoce las campañas, conoce el lazo rosa, conoce de la autoexploración. La carrera. La carrera. Cuéntanos. La carrera fue parte de uno de los objetivos de la fundación, precisamente porque, fíjate, Avon es una compañía, así se puede decir, marcas Sí, por supuesto. Sí. Avon lo hacía muy bien, muy, muy bien. Yo me acuerdo Ellos que ya tenían la suya. Sí, claro, y la siguen teniendo, y mis respetos. O sea, todavía este octubre siguen teniendo una carrera. En ese entonces la situación es que su carrera era de mujeres. Yo me acuerdo haberle ido a correr, ya sabes, que siempre llegaba así tarde y me empezaba hasta atrás, iba rebasando gente, pero era mi máximo, la carrera rosa de las mujeres. Pero a mí me parecía que faltaba el hombre. Quizá el padre que yo tengo, el esposo que estuvo para mí ahí, el hermano, mi hijo, mi hermano, mis amigos, hombres. Oye, ¿por qué? Y entonces Fernando, sí, ya me acordé, un día fue y me dijo, pero ¿por qué no puedo yo pasar por el arco? Porque eres hombre y esto es de mujeres. Hazme el favor, ¿no? Y entonces yo dije, voy a hacer una carrera. Y así empezó, como un sueño de decir, es la primera carrera caminata mixta contra el cáncer de mama. Y tuvo muchísimo éxito. Sí, ¿te acuerdas que tú la corriste muchos años? Maravilloso, sí. La corrí, no la corrí. Sí, luego la volvimos a Estábamos de correr. espectadores. Sí, con tu mamá, siempre. Mucha gente. Exacto. Mi papá me decía, pero como una playera rosa, sí, póntela con mucho orgullo, por favor. La primera fue blanca, porque no sabíamos la respuesta de los hombres. Ajá. Y más allá de carrera, apoyo a personas, hoy en día, ¿quién es Berta? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Por qué dejaste la fundación? Dime así, ¿qué estás haciendo ahora? Pues mira, después yo creo que todo tiene un tiempo, ¿no? Todo tiene una fecha de caducidad. Llega un momento en el que las visiones, las metas no son las mismas. Y también llegó un momento en el que Berta quería una vida sin cáncer, sin hablar de cáncer, ¿no? Y entonces empecé una etapa en donde también en esos años, tristemente me di cuenta de algo que no conocía, que era el cáncer de mama metastásico, que tú por supuesto conoces. Entonces, si yo me sentía joven cuando a mí me dio el cáncer de mama, empecé a ver en la fundación donde recibíamos pacientes, mujeres muy jóvenes, pero que al año siguiente ya no venían al desayuno. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Y me empecé a meter en el tema del cáncer de mama metastásico. Y cuando dejé la parte ya, digamos, aquí en México, estuve en un board con la doctora Fátima Cardoso en una iniciativa que se llama The ABC Global Alliance, que es Advanced Breast Cancer. Y por muchos años trabajé en paneles internacionales, pues siempre trabajando a favor de muchas cosas que a ti te pasan, ¿no? ¿Por qué las pacientes no se están tomando los medicamentos? ¿Por qué no es clara la instrucción en la caja? Entonces sí trabajas con las farmacéuticas, pero desde un lado, como lo que es un patient advocate, que fue lo que hice por muchos años. Al respecto de haber tenido cáncer y tener mayor riesgo de padecer otro cáncer, ¿qué haces tú para tu salud y tu seguimiento? Bueno, pues mira, yo le dije, cuando me dijeron los porcentajes, lo bloqueé, o sea, literal, yo no me interesó saber cifras. Quizá, Ernesto, el haber sido tan joven y con tanta actividad física por mis dos pequeñitos me ayudó a no saber, porque de verdad no supe nada. Con los años, todo esto que me dices, como que es una parte que yo ya la bloqueé. O sea, yo no, gracias a Dios, de muchos años, quizá muy al principio, un dolor de cabeza era de, ¿y si se me fue la cabeza? Como dicen que puede ser, ¿y si me duele la cabeza? No, pero aprendí a vivir con eso a lo mejor los primeros 2, 3 años y de verdad lo palomeé. O sea, yo sí le tengo mucho miedo a muchas cosas, pero yo, al cáncer no. O sea, yo ya toco madera y si viene, pues no será otra historia, pero quiero pensar que no, Ernesto. O sea, lo que sí hago, pero como lo hice antes, Ernesto, por eso no hay que satanizar, pues un estilo de vida saludable, que también lo llevaba. ¿Sigues corriendo? No, menos, ahora camino más, ya a mi edad, pero hago funcional, nado un poco, o sea, siempre hago ejercicio. Ya ves que ahora dicen que la onda es meterle un poco de músculo y todo eso por la edad. Siempre haré ejercicio. Bebo agua simple, ¿no? Pero también me gusta un refresco, pero también, o sea, vivir la vida, ¿sabes? No me privo de nada, ¿no? Como, pues, digo, no es que coma azúcar todo el día, pero oye, qué rica es una concha, un pan de muerto, o sea, la vida es para vivirla. No vivo con miedo, yo no renuncié a nadie, o sea, a raíz del cáncer no dije, me voy a hacer vegana,
no. Voy a dejar por completo los refrescos, no. Sí, es algo que ahora también es muy de moda, ¿no? Sí. Que la gente toma actitudes extremas, sí, no. Que dejan de comer tal cosa, que ya no van a tomar azúcar, que van a dejar la carne, y luego lo hacen a escondidas, ¿no? Sí. También. Algo que sí es muy importante, tabaco, alcohol, etcétera, sí. Que hoy en día son factores de riesgo que se pueden controlar y que el tabaco está relacionado a más del 50% de los diagnósticos, y que si se evita, se puede prevenir el cáncer en todos estos diagnósticos relacionados al tabaco. El alcohol ahora cada vez se le encuentra más relación, el sobrepeso, todo lo que podemos hacer para evitar que nos dé, y sí también hacer los estudios de prevención, de detección, para encontrarlo, que mucha gente le tiene miedo a hacerlos. Ahí sí, para que veas, a lo mejor más hablando de mi responsabilidad con Renata y lo que fue esta generación de mis hijos que vieron una mamá activa, porque eso se ve, o sea, eso no se cuenta, eso lo vivieron ellos, fueron a las carreras, me veían trabajando en la fundación. A esa generación de niñas, de mujercitas, enseñarles la importancia de hacer la autoexploración después del proceso de menstruación. Entonces, yo quiero pensar que estas nuevas generaciones, que ya hay muchos apps que puedes descargar, el de Know My Lemons, ya sabes, que te pueden recordar toda esa parte tan importante. Esa es mi responsabilidad con mi hija y con todas las mujeres jóvenes, ¿no? No volver a dejar en manos de un doctor que no estuvo suficientemente preparado un diagnóstico tardío. Porque no es como que nunca me hubiera parecido al doctor y dije, ay, voy a verlo. No, o sea, yo iba cada mes. Y probablemente tuviste ese tumor desde antes de embarazar. Claro, eso me lo dijeron. Definitivamente. Y que creció con los embarazos, ¿no? Así que siempre para cuando se vaya a hacer un proceso de embarazo, hay que hacer una buena exploración mamaria. Exacto. La mama de la mujer joven es diferente a la de la mujer adulta. No se pueden hacer mastografías. Sí se pueden, pero no sirven de nada porque el tejido mamario es denso. Sí. Existen otros estudios. Conocer la historia familiar es de vital importancia, porque cuando hay muchos casos hay la probabilidad de una mutación, y si no hay una mutación hay un riesgo familiar. Entonces, para estas personas que tienen familia muy cercana, pues acercarse con el médico que las oriente, hacer alguna prueba genética, eso es válido después de los 18 años, y existe lo que se llama la vigilancia activa. Ahora tenemos implementos como son la resonancia, que nos permite diagnósticos sin hacer compresiones y con una calidad de estudio muy eficaz, muy alta, muy bonita, ¿no? Entonces, sí es importante conocer de dónde vienes, quiénes son tus parientes que han tenido enfermedades como el cáncer de mama, y acercarse con un médico que te puede orientar, el que sepa, ¿no? Una ¿Y te acuerdas que hicimos el estudio de la genética y salí que no lo tengo? Así es. Y ahorita mencionaste otro término, genética y familiar. Las personas que tienen más de 2 familiares con cáncer y que tienen una prueba genética negativa tienen el cáncer de mama familiar, y que a lo mejor todavía no tenemos la tecnología para poderlo diagnosticar en algún gen específico, pero que a lo mejor más adelante, porque seguramente existe algo que se hereda, pero que no se ha identificado. Con razón, porque salí negativa, pero me siguen tratando. Y a la pobre de Renata le digo, Renata, acostúmbrate. O sea, la pobre llega, la sientan, cuando dice mi mamá 30 años, me dice, ay, ma, ya te entendí lo que sucede, ¿no? Pero luego, bueno, van a estar más pendientes de tu salud, y eso es lo importante. ¿No? Además, ¿no? Si se diagnostica, se va a hacer más tempranamente, más responsablemente. Y el mensaje, el cáncer de mama es curable. Ahora, sí, ya mucho más. Personas que tienen años viviendo, que tuvieron una mala experiencia, pero que están aquí, que la pueden contar, que aportaron. Y eso es el lema de que hacer las cosas bien desde el principio nos garantiza el mejor resultado. Quiero agradecer a Berta, que es una gran amiga, a quien quiero mucho, yo también, y que de la cual he aprendido nuevamente, con la que compartimos mucho de lo que hacemos. Es un gran honor haberte tenido aquí. Ay, Ernesto, de verdad, pues muchas gracias. Tu experiencia es mágica, es algo que le enseña a todo mundo que hay vida después de un diagnóstico, vida completa, plena, que aporta y que es una lección de vida. Ay, pues muchas gracias, Ernesto. Me preguntabas quién era la Berta de ahora, pues una Berta mucho más ligera, ¿no? Como decía mi abuelo, con tu juventud y mi experiencia,
Hoy veo la vida totalmente diferente, ¿no? Siempre he confiado en la vida, pero entiendo que salirme de mí es mi mejor versión. Y hoy que nos volvemos a reencontrar en un voluntariado ayudando gente, pues es lo que realmente me traza una nueva meta y un nuevo camino. Gracias a ti por todo lo que has hecho también, por todas las veces que has ayudado a mujeres cuando teníamos duda. Ha sido también una parte fundamental de todo este gran Y estas movimiento. pláticas se tratan de eso, ¿no? Compartir las experiencias, saber que hay personas que pasan por esto mismo, que están pasándolo en este momento. Exacto. Y que tienen forma de tener apoyo, de saber que sí se puede, que va a ser difícil en un tiempo, pero que después... Pero que no es difícil, Ernesto, la vida es así y también hay que entenderlo, ¿no? Que como todo, hay que entenderlo no como un castigo, no hablamos mucho de eso, pero acuérdate que hay mucha gente que sigue diciendo, seguro no decías lo que sientes, seguro guardas rencores. Yo decía, me cachis, tengo 30 años, estoy feliz. Llego a eso. No, sí, exacto. Pregúntame, no, y factores de riesgo incluso, ¿no? Tú te sabes una lista de factores de riesgo y dices, bueno, ni siquiera llegó a que si no se embarazó antes de los 30 años, no tuvo 30 años. Y tú conoces una de mis mejores amigas, Berta, que murió hace 4 años, una deportista nata, una mujer, o sea, nunca fumó, nunca bebió y se la llevó un cáncer de colorectal, con metástasis. Entonces, también entender que no es un castigo, es bien importante para los pacientes que no los hagamos sentir que ¿qué hiciste mal? No, ¿y tú qué hiciste bien? Pues no, lo que pasa es que la gente se nos espejea y yo creo que hay que abrir sentir hacia los pacientes con empatía y respeto. Porque encima de que te enfermas, el que te den un montón de libritos de cómo debes de vivir tu vida, hay chispas, ¿no? Pues habla más de quien te los da que de ti. Sí, por ahí tengo un libro de cocina que me compartieron en un congreso y abro una y otra receta y digo, no me gusta. Y esto es lo que va a pasar si me pasa, ¿qué voy a hacer, no? Finalmente, está complicado. Pero sí, se puede, ¿no? Claro que se puede, siempre hay una vida mejor. Y gracias a ti también por este espacio. Gracias.